Nuevamente le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo de estar con esta oportunidad de compartir. Dios me los bendiga a todos, la paz del Señor esté en su corazón y esperamos que hoy Dios nos hable, nos ilumine, nos enseñe, nos instruya. Yo creo que hay mucha necesidad en el pueblo, hay mucha necesidad por todos lados de escuchar una buena palabra de Dios. Estamos con ganas de comer este pan espiritual. Y espero que el Señor, el Espíritu Santo, hoy nos hable a mí y también a cualquier oyente que esté aquí sentado y los que van a escuchar por medio de grabación. Vamos a repetir, por favor, repitan después de mí. Esto es para que te lo empieces a memorizar. Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a dar este día de hoy. Ahora sí no quiero olvidarme el nombre del tema, ¿verdad? Ya van 2 veces que no lo digo y gracias por los hermanos que les gusta apuntar y de pronto me dicen, hermano, no dio el nombre del tema y ahí les estoy diciendo. Y hoy el tema se va a llamar No temeré mal alguno. Quiero que me acompañes al primer libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10. Génesis es el primer libro para, si hay algún nuevo, es el primer libro de la Biblia, así que no creo que te pierdas mucho. Y el versículo 10. Y dice así: y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy estamos delante de ti, Señor, para que tú nos hables, Espíritu Santo. Toda palabra fue inspirada por ti y es para que nos dé vida, nos dé guianza, nos dé fuerzas, nos dé consuelo, nos brinde este pan para sustentarnos en nuestras vidas, porque dijiste que no nada más de pan ni agua vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Así que esperamos que uses vasos como nosotros para poder transmitir lo que tu Espíritu Santo anhela para los corazones, para los hambrientos, para los oyentes. En el nombre de Jesucristo esto te lo pido. Amén. Creo que lo que acabamos de leer, eso es el principio. Y es bien interesante que Dios nos quiere seguir instruyendo con su palabra. Y creo que Dios, en nuestra manera de formarnos en esta condición que tenemos, creo que es imposible no sentir temor. Porque el temor, hay 2 temores, se podría decir que existen 2 temores. Y el que Dios quiere que nosotros nos quitemos es el temor que dice el Salmos: no temeré mal alguno. Ese es un temor que Dios no quiere que vivas con un estilo de vida donde tú temas y donde tú estés tan preocupado. Ahí, después te voy a dar más adelante un poquito de los 2 temores, pero vamos a hablar del negativo, del malo. ¿Qué significa el temor? Pues se puede significar como espanto, miedo, temblor, terror. En un uso más frecuente, temor es el recelo de recibir daño o dolor. Te produce intranquilidad. Ese es el temor malo. Que obviamente todos nosotros los seres humanos creo que lo atravesamos, lo pasamos y tenemos que aprender un estilo de vida diferente, de ser valientes,
a este Josué le dijo, no temas, yo estoy contigo y vas a ver muchas cosas. 365 o 366 veces aparecen en la Biblia diciéndote no temas. Mas sin embargo, ¿qué pasa con nosotros? Cuando pasas una prueba, a veces piensas, tú dices, bueno, ya con esta me califiqué y estoy listo, Señor, pero resulta que de pronto vienen más pruebas, vienen más circunstancias, vienen más cosas y de pronto te das cuenta que no estabas tan listo y que todavía te siguen tratando, todavía te siguen formando y todavía hay mucha carrera por delante. Y es ahí donde viene como los temores, ¿no? Las inseguridades. Bueno, aquí lo que estamos leyendo en Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El primer temor que Dios quería que ellos aprendieran es un temor que es bueno. Ese temor es aquel asombro, aquella reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior, ya sea padre o esposo o especialmente a Dios. Hay un temor saludable, hace que la persona proceda con la debida cautela frente al peligro y de este modo evite la calamidad. Dios cuando les advirtió a Adán y a Eva, no comas de este árbol porque de cierto te digo que ese día morirás. Dios les estaba advirtiendo que tuvieran un cierto temor, donde ese temor es correcto, donde ese temor te va a salvar, donde ese temor te va a proteger. Dios cuando dice que honres o que le temas a Dios es un temor correcto. Yo creo que mis hijas en cierta manera tienen un temor mío, pero no porque yo llego y les pego y les... No, sino que hay un temor correcto que es establecido por Dios. Por ejemplo, mis padres, yo no, aunque yo estoy tal vez más joven que ellos, más fuerte en un sentido, porque ya mis padres están más grandes, hay un temor de que yo no les puedo hablar mal. ¿Por qué? Porque ese temor es algo correcto, es algo que Dios puso. Como por ejemplo cuando yo veo a una persona incapacitada, yo no lo puedo tratar mal. Cuando yo veo a una persona en la calle que no se puede defender, que tiene tal vez síndrome de Down, autismo, que tiene alguna incapacidad, yo no me puedo igualar, yo no puedo ser una persona donde yo pueda tratar a esa persona mal, porque hay un cierto temor. No porque esa persona me pueda hacer daño, sino porque en cierta manera creo que hay un Dios donde hace justicia. Ese temor es el correcto, ese temor es el que realmente muchos de los jóvenes necesitaran ahorita oírlo y aprenderlo, porque ahorita el falta de respeto a sus abuelos, a sus autoridades, el falta de respeto a sus padres, está por como por igualdad, quieren igualar a todos los seres humanos y es algo muy incorrecto. El temor que Dios quería enseñarle a Adán y Eva desde el principio es para cubrirse. Ese temor es correcto. Ese temor es el que Dios nos da y nos puso a nosotros como, yo creo que si voy pasando y de pronto escucho balazos, yo creo que me freno, me paro y le digo a mi familia, mejor vámonos por otro lado. Es un temor correcto, te está guardando, ¿no? Me acuerdo de una historia donde un muchacho me dijo que era de Nayarit y ahí creo que hay tigres. Y dice que ellos iban bien contentos ahí en el bosque y de lejos escucharon el... ¡Ay! No lo hice bien, pero más o menos así. Le hace el tigre. Y uno de los personas de ahí, el más mayor, dijo, espérense, nos va a cazar. Este tigre nos va a cazar. Si nosotros no le ganamos a llegar al río y subirnos en la canoa y irnos, nos va a alcanzar y se va a comer alguno. Así que ellos empezaron rapidísimo a irse al donde estaba el río y subirse a la lancha. Dice, más o menos el rugido no está tan lejos. Así que corramos, muchachos, porque se nos va a venir el tigre y ya está oscureciendo. No lo vamos a ver cuando nos salga. Llegaron a la canoa, todos espantados,
se subieron bien rápido y le empezaron a remar. Y cuando estaban ellos remando, se oía ya como que al lado del río, el ya estaba ahí el tigre. O sea que lo que había dicho este hombre fue un temor que le salvó la vida. Vámonos por rápido, regresa, ya rugió, vámonos. Este tigre no está jugando. Ese temor, ese tipo de temor es el correcto. Te va a salvar la vida a ti. Cuando tú veas un policía que te dice alto, te va a salvar la vida a ti. Cuando tú seas y veas un padre, dice que guardes los consejos de la madre y el padre atesóralos en el corazón, es para guardar tu vida. Hay un cierto temor. Hay ciertos consejos que hasta el día de hoy yo le doy muchas gracias a Dios por esos consejos de mis padres, por lo cual hoy en día mucho de esta persona que oyes, que estás viendo, es gracias al trabajo de mis padres, gracias a las pláticas, gracias a los consejos, gracias a ejemplos, que hay mucho que seguir. Pero cuando dice David, no temeré mal alguno, es un temor donde estamos como comiéndonos las uñas. ¿Qué pasa si me corren del trabajo? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si choco? ¿Qué pasa si el doctor me dice una mala noticia? ¿Qué pasa si me corren de la casa? ¿Qué pasa si mi esposo me deja? ¿Qué pasa si mi esposa me deja? ¿Qué pasa si mis hijos se quedan solos en la escuela? ¿Qué pasa si mis hijos deciden cambiarse de país y me dejan aquí? Empiezan a haber ciertos temores donde Dios empieza a ponerte y decirte, ese temor no es el que me agrada. Yo quiero que vivas tranquilo. Porque la gente en la Biblia decía, ¿Jehová podrá poner mesa en el desierto? ¿Y cuántas partes en la Biblia encontramos ciertos temores? Porque tal vez eran padres que tenían a sus hijos y los estaba Moisés metiendo en un gran desierto donde tú volteabas y tú no veías un árbol de mango, no veías nada. Y de pronto ves a tus hijos que están creciendo allí y de pronto la gente empezaba a preguntar, ¿será que Jehová en este desierto me podrá proveer, nos podrá dar el sustento, nos podrá dar agua? Ahora eran preguntas que a nuestros ojos en realidad estaban viendo algo que no había nada. Y mucha gente hoy en día tenemos esos ciertos temores porque nuestros ojos no alcanzan a ver nada. Y cuando yo leo la Biblia, lo que Dios quiere hacer en el corazón es poner tres pilares muy fundamentales en cada un individuo que se llama amor, fe y esperanza. Y todo el ataque del enemigo es quitarte la fe, quitarte el amor y quitarte la esperanza. Porque el enemigo sabe que si puede penetrar a tu alma y te roba la fe, te roba la esperanza y te roba el amor, ¿qué queda? Solamente una persona llena de temor, miedo, intranquilidad, angustia y de pronto te viene toda la familia junto con ellos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo sabe esas cosas. Él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. El amor echa fuera todo temor. Entonces, si te quita el amor, serás una persona que solamente vivas con pánico. De pronto entonces Dios nos empieza a enseñar, a instruir y decir, hay un temor que nunca se te va a quitar, un temor correcto. Teme a Jehová, teme mis principios, teme esto, es correcto, te va a guardar, te va a cuidar. Pero hay un temor incorrecto. Porque si tú no crees que yo puedo sustentar a toda mi creación, porque escrito está que yo sustento a los pajaritos, porque escrito está que yo sustento a todas,
¿No puedes creer que yo te puedo sustentar a ti, hijo mío? ¿No puedes creer que yo te puedo proveer pan? ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo a los discípulos les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué nos estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Lo mismo a nosotros. Estaban los discípulos y de pronto se levantó un viento, de pronto se levantaron unas grandes olas, pero nuestro Señor Jesucristo había dicho, pasemos al otro lado. Pero se olvidaron de que Jesucristo había dicho, pasemos al otro lado, y de pronto empezó un clima terrorífico donde la realidad les invade el miedo, les invade el temor. Jesucristo durmiendo, de pronto, ¿sabes? Hay que despertarlo, maestro. Maestro, perecemos. Se hunde en nuestra barca. El agua, las olas, el viento, Señor. Pero ¿por qué Jesucristo estaba durmiendo? Porque en ocasiones parece muy similar a lo que pasamos en nuestras vidas, donde vienen las olas, vienen los vientos, pero Jesucristo te dio una palabra, tal vez años anteriores, tal vez días anteriores, tal vez meses anteriores, tal vez Dios ya te dijo una palabra, pero de pronto te empieza a golpear tan fuerte el viento, tan fuerte, y de pronto pareciera nuevamente que Jesús está durmiendo. Porque no te habla, no te contesta. Pero en cierta manera tú tienes que recordar lo que ya Dios había dicho. Pasemos al otro lado. Y tienes que recordar, no puedo perecer aquí porque Dios me dijo que tengo que llegar allá. No se puede perecer porque Jesucristo dijo, es imposible que el profeta muera antes de tiempo. No se puede. Cuando ya Jesucristo dictó algo, no se puede. Jesucristo le dijo a Herodes, ve y dile a esa zorra que todavía aquí y allá se tiene que predicar el evangelio. No se puede morir antes de tiempo. O sea, no importa que tú amenaces. Hay un propósito divino. Y para la iglesia es lo mismo. Cuando Dios te dice, sabes que no es tu tiempo de morirte, aunque te hayan pronosticado lo peor de tu vida, que Dios dijo, ¿sabes qué? ¿No te acuerdas que en el año tal te dije que vas a hacer algo? No es tiempo de morirte, no es tiempo de morirte. Cuando diga Dios, es tiempo de morirte, así tal vez no va a cambiar. No podemos tal vez cambiarlo. Pero a veces hay situaciones donde Dios te dijo algo y se tiene que cumplir lo que Dios te dijo. Ahora, nada más lo único que te digo es, Dios te ha dado una palabra en tu situación en medio y que te está provocando temor. Del malo hablo. Porque yo te voy a ser muy honesto con mi vida. ¿Cuántas veces no me está invadiendo a mí el temor? Creo que nosotros tenemos que aprender a cómo conducirnos y manejarnos. El temor correcto es el que quiero, el temor de decir, Dios, ¿sabes qué? Me importa más lo que tú piensas. En una ocasión Jesucristo me sorprende de que se paró en medio de la sinagoga y él empezó a hablar de Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí, y dijo, esta escritura se ha cumplido el día de hoy, y empezó a hablar. Y dice que después todos se enojaron, tanto que lo querían apedrear. Mi respuesta allí es, Jesucristo sabía que todos se iban a enojar en la sinagoga. Jesucristo sabía que lo van a querer apedrear. Jesucristo dice que lo llevaron y lo querían lanzar de un pináculo. Y dice que pasando se fue. Pero lo que me está hablando ahí es de que Jesucristo decía, temo más a mi Padre que a ustedes. O sea, si ustedes se enojan conmigo, lo siento, pero mi Padre me está poniendo esta palabra y se las voy a decir, les guste o no. Hoy es el día que se cumplió esa profecía. Crean o no lo crean, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. No pudieron aceptar que Él se hacía como el Hijo de Dios, que se hacía semejante a Dios. Y me acuerdo de que todas las palabras que Jesucristo en ocasiones hablaba provocaba unas ganas de que ellos lo querían matar y golpear, pero a Él le importó más el temor a Dios. Decir, mi Padre. Quiero que me acompañes a Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13. Isaías está en medio de la Biblia. Bueno, Salmos,
Proverbios, luego viene Isaías, capítulo 8, versículos 12 y 13. Y dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santifica, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Ves que habla de los dos temores que te estoy diciendo? El temor que mucha gente, por ejemplo, ¿cuántas veces vemos que no sé, pero a veces me informan? A mí no me gusta oír esos tipos de cosas, pero me informan: no, viene la Tercera Guerra Mundial, y que viene esto, y que viene un terremoto, y que va a desaparecer todo California, y que viene un tsunami, y que viene esto, y que viene no sé qué tanto, y que ya están inventando más virus, y que... ¿cuántas conspiraciones, no? Para destruir a la gente, y que ahora ya no sé qué, que ya viene la bestia, y que ya viene el 666, y todo para que tengas temor y miedo, y de pronto nada más empiezas a temblar y decís: ya mejor ya no salgo de mi casa, ¿no? Pero Dios dice: no, no tengas miedo de eso. No vivas de ese miedo. Vive del miedo el bueno. Témeme a mí. ¿Por qué Dios nos dirá eso? ¿Por qué Dios puso en Isaías eso? Dios no quiere que nosotros estemos solamente en nuestra casa lleno de miedo, viendo la televisión con las malas noticias, porque esas noticias lo único que sacan es lo malo y lo malo y lo malo y lo malo. Mucha gente nada más se llena de las noticias del terremoto, del temblor, del secuestro, del esto, del otro, que ya subió el grado de las malas personas traficando gente, traficando droga, tanta matanza, tanta violaciones, tanto esto. Y pues la gente dice: no, pues ya mejor no voy ni a Tijuana, no voy ni a esto, no voy ni... no, hombre, ya no, pues a lo mejor no salgo. Aprendes la tele y de pronto te dicen: no, pues que un avión lo secuestraron, otro avión explotó en el aire y no sé qué tanto. Y dices: mejor ya ni viajo. Te llena todo de temor, todo de terror, y Dios te dice: espérate. Un, un orador, un predicador que decía que él viajaba mucho en un avión, y dice que un avión le tocó una turbulencia tan horrible, pero tan horrible, que se movía tan feo que él sí se espantó. O sea, él dijo: aquí ya me quedé, aquí ya nos quedamos, aquí ya morimos. Y el avión lo sacudió a toda la gente allí, ¿no? Y él venía como pelota allí. Horrible, dice que se sintió horrible. Quedó traumado. Quedó traumado. Y él no sabía cómo quitarse ese temor, porque tenía que regresarse en avión, y lo invitaban y tenía que salir en avión. Y dice que él siempre quería platicar con las personas que dan como comida, las azafatas, y preguntarles qué tan seguridad era el avión y cosas así, ¿no? Para sentirse un poco más tranquilo, ¿no? Pero en una ocasión había una azafata viejita y reconoció a este predicador. Entonces dice él que son los instrumentos que en ocasiones Dios usa para sanarte. Dice: oh, yo te conozco, tú sales en televisión. Y él se le queda viendo, dice: no, en serio, vamos a tomarnos una foto, yo quiero enseñarle a mi familia que tú viajaste aquí. Y le empezó a decir, le dice: ¿sabes cuál es una de mis experiencias aquí como azafata? Dijo: ¿cuál? Es de que cuando vienen turbulencias,
La gente que no tiene a Cristo tiene un terror porque piensa que va a morir. Pero nosotros que somos cristianos nos gozamos para irnos con el Señor. ¿A poco no? Y él se le queda viendo. Y dice, no hombre, yo he vivido tantas turbulencias porque yo soy azafata. Tantas. Y me gozo y digo, Dios, si el avión se cayó y te veo, Señor. Yo estoy tan gozosa. ¿A poco no? ¿A poco no dice la Biblia que si morimos es mejor? ¿A poco no? Y él se le queda viendo, sí, ¿verdad? No, nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Nosotros somos los valientes. A nos turbulencias ni nosotros sabemos a dónde nos... ¿A poco no? Sí, ¿verdad? No, usted me ministra, predicador, pero... Uf, me ha enseñado tanto. Yo lo veo mucho. Gracias por sus predicaciones. Yo sé que usted es un hombre de fe. Usted es un hombre lleno de Dios. Usted es un hombre lleno de palabra, de unción. Qué hermoso se siente. Y si ahorita vienen turbulencias, nosotros nos gozamos. ¿A poco no? Amén. Dice que bajó del avión y le dijo, gracias Dios, porque yo debería de ministrarla. ¿Qué ministración me dio la azafata? Y dice, y desde ahí Dios me sanó. Me mostró tanta fe esta mujer, tanta convicción en sus palabras. Dice que todos los años ella está viajando con turbulencia y se goza. Que me daba vergüenza decirle que yo tenía miedo. ¿No es cierto? ¿No es cierto que en ocasiones es la viuda que alimentó a Elías cuando debería de ser Elías? El burro hablándole al profeta. A veces debería ser al revés, pero hermano, en ocasiones el ministro es ministrado por gente que tú dirías, ¿no debería ser al revés? En una ocasión, en una congregación, había una hermana que cuando ella empezaba los cánticos de alabanza, olvídate, entregadísima a Dios, cantándole a Dios con todo el corazón. Cuando empezaban las de adoración, olvídate, postrada llorando, pero bien metida con Dios. Bueno, resulta que un día le secuestran a su hijo. Y se entera la iglesia, se entera la congregación. Le secuestran a su hijo. O sea, imagínate esa noticia, ¿no? El día domingo va a la congregación. El pastor estaba como, oye, ¿qué estamos viviendo, no? O sea, secuestraron a tu hijo, al que conocemos, al que viene a la congregación. Y empieza el servicio y la hermana, de la misma manera que lo hacía, seguía alabando a Dios. Y de la misma manera de la adoración, seguía adorando a Dios. La gente, el ministro, los que están en alabanza, fueron más ministrados por esta mujer que en medio de una situación tan terrible, porque todos sabían que era su hijo el que era secuestrado, seguía alabando a Dios con ese gozo y seguía adorando a Dios con esa pasión. No cambió su estilo. Y le preguntaron, oiga hermana, pero se secuestraron a su hijo. ¿Sí? Pero eso no cambia que yo deje de alabar a Dios. Y eso tampoco cambia que voy a dejar de adorar a Dios. Y eso tampoco cambia que me voy a alimentar de Dios. Y eso tampoco cambia que voy a escuchar la palabra de Dios. Porque yo sé el Padre que tengo. El Padre que le he creído. El Padre que siempre le he alabado. El Padre que siempre le he adorado. Y no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque Él está conmigo. ¿Quién ministró a quién?
Dice el ministro, yo salí más ministrado de esas palabras de esta mujer, y su hijo intacto aparece y lo suelta. Al otro día su hijo va a la iglesia, cuentan testimonio, pero toda la gente estaba bien sorprendida de una mujer que no cambió. Así que tú preocúpate y yo me tengo que preocupar por el temor correcto. Porque el salmista se está diciendo una sombra de muerte. Una sombra, en otras palabras, como que algo ya te está protegiendo, te está dando sombra. Pareciera un principado, una potestad, un demonio, lo que tú le quieras llamar, pareciera hasta cuando te duermes, pesadillas, ¿no? Pero ¿por qué no mejor nos preocupamos en el temor correcto? Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 10, versículo 26 al 33. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 26 al 33. Y dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí viste que están hablando de los dos temores? Hay uno que es el que no quiere, que te dice, no temáis al que puede matar al cuerpo, sino teméis al que puede tu alma mandarla al infierno. Ese es el temor que nosotros debemos de saber, que en nuestra vida el otro temor tenemos que aprender, que no nos tiene que dominar. Jesucristo lo dijo bien claro, no hay ni un solo pajarito que caiga en tierra que mi Padre no lo sepa. Un pajarito. Tal vez ahorita tú estás bien sentadito aquí, bien relajadito. Pero tú no sabes si ahorita unos chamacos en otros lados están matando con piedradas, jugando, matando pajaritos. Tú no lo sabes y ni lo estás viendo. Hay personas que están matando delfines, elefantes, leones, por diversión, por cazar. No por alimentarse, sino por divertirse. ¿Cuántos animales ya no son instintos? Porque el hombre los ha acabado. Y Dios dice, ni uno de ellos ha pasado despercibido. Ni uno. Pero lo que me sorprende es que dice, pero tú, hasta tus cabellos de tu cabeza, sé cuántos tienes. Para que veas lo que quiso decir Jesús. Si un pajarito muerto no pasa despercibido, quiero decirte que tú, mi Padre te tiene contemplado de tal manera que te puede decir cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Así de grande es Dios. No vivas, no aprendamos
a vivir con esos temores. Yo sé que mucha gente, como leíamos que Adán y Eva se escondieron porque pecaron. Sí, hay temor cuando pecas. El consejo es, Dios lo sabe, habla con Él, pídele perdón, ponte a cuentas, para que no vivas escondiéndote. Aprendamos a vivir en la sombra del Omnipotente. Aprendamos a vivir defendiendo la fe, el amor y la esperanza. Porque estos tres son los que echan fuera el temor. Aprendamos a vivir creyéndole a su palabra. Y si su palabra me dice que yo valgo más que un pajarito, lo tengo que creer. Punto. Yo no estoy creyendo un libro en el cual es inspirado por hombres. Mucha gente me quiere decir eso. Pero yo he visto este libro que es vivo, que me habla, que me alimenta y que cada vez que yo siempre le he obedecido a lo que dice, se cumple lo que dice. Porque es Dios. Si yo siendo un hombre le escribiera una carta a alguna de mis hijas o a mi esposa, y si yo les digo, en tal fecha yo llego a la casa, yo voy a tratar todo lo posible por cumplir mi palabra que les he enviado. Y yo siendo un hombre. Porque la palabra vale. Si te digo a las 3 de la tarde voy a estar en esa cita, trato de cumplirla. Porque vale. Y yo siendo un hombre, Dios, que dijo que Él no mentía. Él no existe nada de mentira. Él no te está engañando. Él no te puso esto nada más pues bueno, para si un día si estás desanimado, mi hijo o mi hija, pues para que en algo se distraiga o crea. No. Es su palabra y dice que decía, y diga al pueblo, amén. Así sea. No es como, bueno, a ver si pasa, a lo mejor. No, ¿quién lo dijo? Jehová. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Amén. Así es. No importa que el diablo diga otra cosa, el gobierno diga otra cosa, el doctor diga otra cosa, tú digas otra cosa, las legiones digan otra cosa. ¿Quién dijo? Dios. Punto. Se va a hacer. Dijo Dios. Y hágase la luz. Se hizo. Sepárese las tinieblas esto. Se hizo. Hágase esto. Se hizo. ¿Quién lo dijo? Dios. Que no nos roben nuestra fe. Hay que seguir alimentando nuestro amor. Y que nuestra esperanza nunca se nos vaya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Espero, Señor, que tú nos ayudes, nos alimentes, Señor, y nos sigas llevando, Padre, para que echemos fuera todo temor. Tengamos una gran confianza en aquel que inspiró esta palabra para nuestra vida. Espero, Señor, que tú les hables a mucha gente. Yo sé que hay mucha gente que le han pronosticado cosas negativas, de muchas índoles, y tal vez ahorita están viviendo muchos temores. Tal vez están viviendo el temor de preocuparse y de estar intranquilos, el de no tener paz por tan preocupados. Pero que podamos entrar en el descanso, Señor, que es tu persona. Porque tú dijiste, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Esa palabra sigue siendo vigente y sigue siendo para todos. Que vayamos a ti, Jesucristo, que tú tienes el control de todo. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.